El millonario bromeó diciendo que la limpiadora no sabía bailar, pero cuando ella sonrió y se movió, lo dejó callado, era profesional. 50,000 pesos a que no logras que baile contigo, dijo Ernesto Durán, levantando su copa de champán con una sonrisa maliciosa. Silas Torres siguió la dirección de su mirada hasta encontrar a una joven del personal de limpieza que organizaba discretamente las bandejas de aperitivos en un rincón del salón. Vestía el uniforme negro con delantal blanco que llevaban todos los empleados del servicio, pero algo en su postura, en la forma en que se movía con precisión milimétrica entre los invitados, había captado la atención del grupo de empresarios. «No seas ridículo, Ernesto», respondió Silas, aunque sus ojos permanecieron fijos en la mujer. «No voy a molestar al personal por una apuesta estúpida». «¿Desde cuándo te preocupa el personal?», intervino Rodrigo Peralta, otro de los habituales en sus círculos de negocios. ¿O es que el gran Silas Torres tiene miedo al rechazo? Las risas contenidas del grupo resonaron como un zumbido irritante. Silas apuró su champán, sintiendo como el alcohol avivaba su orgullo herido. A sus 36 años, heredero del imperio inmobiliario Torres y anfitrión de la gala benéfica más exclusiva de Buenos Aires, no estaba acostumbrado a que cuestionaran su valor, especialmente en su propia mansión. 100,000, respondió finalmente, ajustando el puño de su camisa con estudiada indiferencia. Y no solo bailará conmigo, sino que lo hará voluntariamente. Las expresiones de sus amigos oscilaron entre la sorpresa y la diversión. La apuesta acababa de duplicarse, y todos conocían la obstinación de Silas cuando se proponía algo. «Hecho», asintió Ernesto. «Pero tiene que ser ahora, mientras la orquesta toca este vals. Y todos seremos testigos». Silas dejó su copa vacía en la bandeja de un camarero que pasaba y se dirigió con paso decidido hacia la joven. A medida que se acercaba, pudo apreciar mejor sus rasgos: cabello castaño recogido en un moño austero, rostro de facciones delicadas parcialmente oculto bajo una expresión de concentración profesional, y una complexión que, a pesar del uniforme poco favorecedor, sugería firmeza y elegancia. «Disculpa», dijo al llegar junto a ella. La mujer levantó la mirada, y Silas se encontró momentáneamente desconcertado ante unos ojos color ámbar que lo observaban con una mezcla de sorpresa y cautela. «Sí, señor Torres», respondió ella, y su voz, suave pero con un timbre decidido, confirmó que no era la típica empleada temporal intimidada por su presencia. «Me preguntaba», comenzó, súbitamente consciente de lo absurdo de la situación. ¿Cómo iba a convencer a una empleada de la limpieza para que bailara con él en medio de la gala sin parecer un completo idiota o un acosador? «¿Cuál es tu nombre?» «Marta, señor», respondió ella, manteniendo una expresión profesional pero con un destello de recelo en su mirada. «Marta», repitió él, ganando tiempo mientras formulaba su estrategia. «Verás, Marta, mis amigos y yo tenemos una pequeña discusión. Ellos insisten en que el personal de servicio es seleccionado exclusivamente por su eficiencia, mientras que yo sostengo que en Torres Enterprises valoramos también otras habilidades sociales». Una sombra de incredulidad cruzó el rostro de Marta, tan fugaz que cualquier otro la habría pasado por alto. Pero Silas, entrenado en detectar las más mínimas reacciones durante sus negociaciones, la captó perfectamente. «No estoy segura de entender, señor», respondió ella con cauta neutralidad. «Es simple», continuó Silas, improvisando. «Para demostrar mi punto, me preguntaba si sabrías bailar. Esta pieza, por ejemplo». Señaló hacia la orquesta que interpretaba en ese momento el Danubio Azul. Un simple vals. La expresión de Marta se endureció sutilmente. Sus ojos se desviaron por un instante hacia el grupo de empresarios que observaban la escena desde la distancia, sin disimular su interés. «Me temo que estoy en horario laboral, señor Torres», respondió con una dignidad que Silas no esperaba. «Y mi función aquí no incluye entretener a los invitados». Por supuesto», asintió él, consciente de que su acercamiento directo había fracasado. «No pretendía incomodarte. Solo pensé que», dejó la frase en el aire, buscando una salida digna a la situación. Fue entonces cuando Ernesto se acercó, con aquella sonrisa condescendiente que Silas siempre había detestado en secreto.
¿Problemas, amigo?, preguntó, sin molestarse en bajar la voz. Quizás estabas en lo cierto. Parece que nuestra amiga del servicio de limpieza ni siquiera sabe que es un vals. La provocación era tan evidente, tan deliberadamente humillante, que Silas estuvo a punto de intervenir. Pero antes de que pudiera decir nada, notó un cambio en la postura de Marta. Algo en su mirada se transformó, como si una máscara hubiera caído para revelar una determinación ardiente. «Se equivoca, señor», respondió ella, dirigiéndose directamente a Ernesto. «Sé perfectamente que es un vals. De hecho, el Danubio Azul de Strauss es considerada su obra maestra en el género, aunque personalmente prefiero Voces de Primavera por su complejidad rítmica». El silencio que siguió a sus palabras fue casi tangible. Ernesto parpadeó, visiblemente descolocado por la respuesta. Silas, por su parte, sintió una inesperada admiración ante la elegante réplica. «Vaya», se recuperó Ernesto, con una risa forzada. «Parece que tenemos una erudita musical limpiando copas. Pero saber la teoría no significa saber ejecutarla, ¿verdad? Una cosa es hablar de música y otra muy distinta es bailarla». Marta sostuvo su mirada durante un segundo que pareció estirarse indefinidamente. Luego, con un movimiento fluido que desmentía por completo su papel de simple empleada, dejó la bandeja que sostenía sobre una mesa cercana. «Tiene razón», dijo, y una sonrisa apenas perceptible curvó la comisura de sus labios. «Las palabras sin acciones carecen de valor». Y sin más preámbulo, se volvió hacia Silas y añadió: «Si su oferta sigue en pie, señor Torres, estaría encantada de demostrar que su empresa valora las habilidades sociales». Silas se encontró momentáneamente sin palabras, atrapado entre la sorpresa y una creciente curiosidad. Había algo en esta mujer, algo que iba mucho más allá de su papel como empleada temporal, que desafiaba todas sus expectativas. «Por supuesto», respondió finalmente, ofreciéndole su mano con una leve inclinación. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. En el momento en que Marta colocó su mano sobre la de Silas, toda su apariencia pareció transformarse. No fue un cambio físico, sino una metamorfosis en su presencia, en la energía que emanaba de ella. De repente, el uniforme de limpieza parecía una elección deliberada, casi un disfraz, en lugar de un signo de su posición social. Silas la condujo hacia el centro de la pista, consciente de las miradas atónitas que lo seguían. La orquesta continuaba con el vals, y sin mediar palabra, ambos adoptaron la posición inicial. Fue entonces cuando Silas tuvo la primera señal de que la situación estaba completamente fuera de su control. La mano de Marta se posicionó en su hombro con una seguridad profesional, su postura se alineó perfectamente y antes de que pudiera procesarlo, ella le había permitido dar el primer paso con una sincronización que solo viene de años de práctica. «¿Quién eres realmente?», murmuró mientras giraban por la pista con una fluidez que atraía cada vez más miradas. Los ojos de Marta brillaron con un destello de diversión. «Exactamente quien dije ser», respondió en voz baja. «Marta, personal de limpieza contratado para su evento». Silas ajustó su agarre, intentando recuperar el control del baile, pero era como intentar guiar a alguien que conocía la coreografía mejor que él mismo. «El personal de limpieza no baila así», insistió, mientras ejecutaban un giro perfecto. «No con esta técnica». La sonrisa de Marta se amplió ligeramente, y por un instante, Silas vislumbró a una persona completamente diferente bajo el disfraz de empleada. «Quizás debería reconsiderar sus prejuicios sobre el personal de servicio», respondió ella, permitiéndole guiarla en un movimiento más elaborado sin el menor esfuerzo. Para entonces, la pista se había despejado gradualmente. Los demás invitados se habían retirado para observar el inesperado espectáculo, el poderoso Silas Torres bailando con una empleada de la limpieza como si hubieran ensayado durante meses. Pero lo más sorprendente no era el baile en sí, sino la transformación de Marta. Cada movimiento, cada gesto, revelaba una gracia y precisión que solo podían provenir de un entrenamiento profesional. «Estás llena de sorpresas», comentó Silas, genuinamente impresionado mientras la música alcanzaba su crescendo. «Y usted de suposiciones, señor Torres», replicó ella sin perder el ritmo.
aunque debo admitir que baila mejor de lo que esperaba. El comentario, tan inesperado como impertinente, arrancó una carcajada espontánea a Silas. No recordaba la última vez que alguien, especialmente alguien en la posición de Marta, se había atrevido a hablarle con tal franqueza. La pieza musical se acercaba a su final, y como si ambos lo supieran instintivamente, Silas guió a Marta en una serie de giros cada vez más rápidos, culminando en una inclinación dramática que provocó un estallido de aplausos entre los asistentes. Mientras la sostenía en aquella posición final, sus rostros a escasos centímetros, Silas pudo ver claramente lo que antes solo había intuido: los ojos de Marta no eran los de una simple empleada. Eran los ojos de alguien que había vivido en otro mundo, un mundo de disciplina artística y expresión. «Creo que acabo de ganar una apuesta», murmuró mientras la ayudaba a incorporarse. «Me alegro de haberle sido útil», respondió ella, y por un instante, Silas creyó detectar un matiz de decepción en su voz. Antes de que pudiera responder, Marta hizo una ligera reverencia, perfectamente ejecutada, y se alejó entre los invitados que aún aplaudían, retomando su bandeja y su papel como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Silas se quedó momentáneamente inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. A su alrededor, los invitados volvían gradualmente a sus conversaciones, aunque muchos comentaban con asombro el inesperado interludio. Ernesto se acercó, sacando un fajo de billetes de su chaqueta con expresión de incredulidad. «No sé cómo lo has conseguido», dijo, entregándole el dinero. «Pero ha sido impresionante. Casi parecía una profesional». Silas tomó el dinero mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Algo en la interacción con Marta había despertado su curiosidad de una manera que no había experimentado en años. No era solo su evidente talento para el baile, sino la dignidad con la que había manejado toda la situación, desde la provocación inicial hasta su discreta retirada. «¿De dónde la ha sacado?», preguntó Rodrigo, uniéndose a ellos. «No puede ser una simple empleada de la agencia». «No lo sé», admitió Silas, observando cómo Marta se movía eficientemente entre los invitados, retomando sus labores como si el extraordinario interludio nunca hubiera ocurrido. «Pero pienso averiguarlo». El resto de la velada transcurrió con la previsibilidad habitual de estos eventos: discursos, donaciones, brindis por causas que la mayoría olvidaría al día siguiente. Silas cumplió con sus obligaciones como anfitrión, pero su atención seguía desviándose hacia Marta, quien parecía haberse vuelto experta en evitarlo, trabajando siempre en las áreas más alejadas de donde él se encontraba. Fue casi al final de la noche, cuando los últimos invitados comenzaban a retirarse, cuando finalmente logró acercarse a ella mientras recogía copas vacías en la terraza. «Tenemos una conversación pendiente», dijo sin preámbulos. Marta se giró, manteniendo su expresión profesional, aunque Silas detectó un ligero tensamiento en sus hombros. «Me temo que aún estoy en horario laboral, señor Torres», respondió con educada firmeza. «Lo sé», asintió él. «Y no pretendo interrumpir tu trabajo. Pero quisiera hablar contigo cuando termines. Es importante». Ella lo estudió con una mirada evaluadora que resultaba desconcertante viniendo de alguien en su posición. «¿Sobre qué tema, exactamente?». Silas consideró su respuesta cuidadosamente. La apuesta ya estaba ganada, y el dinero le resultaba completamente irrelevante. Lo que le impulsaba ahora era algo diferente, algo que ni él mismo comprendía completamente. «Sobre baile», respondió finalmente. «Sobre quién eres realmente y por qué alguien con tu talento está recogiendo copas en una gala benéfica». Por un instante, la máscara profesional de Marta pareció tambalearse. ¿Un destello de algo, sorpresa? Vulnerabilidad, cruzó su rostro antes de que recuperara su compostura. «No hay ningún misterio, señor Torres», dijo con un tono que pretendía ser ligero. «Algunas personas necesitamos varios trabajos para sobrevivir. Y algunas personas», replicó él, «tienen habilidades demasiado extraordinarias para pasar desapercibidas, sin importar cuánto lo intenten». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Finalmente, Marta suspiró casi imperceptiblemente. «Termino mi turno en 1 hora», concedió. «Pero no tengo mucho tiempo. Debo tomar el último tren de vuelta a mi barrio».
Puedo enviar a mi chofer a llevarte después, ofreció Silas inmediatamente. Preferiría mantener esto profesional, respondió ella con una firmeza que no admitía discusión. 1 hora. En la biblioteca de la planta baja. Y luego cada uno seguirá con su vida. Sin esperar respuesta, Marta continuó con su labor, dejando a Silas con la extraña sensación de que, a pesar de ser el dueño de la mansión y el empleador indirecto, no era él quien controlaba la situación. Mientras la observaba alejarse con aquella postura perfecta que ahora reconocía como la de una bailarina, Silas se dio cuenta de que la apuesta con Ernesto había desencadenado algo inesperado. Lo que había comenzado como un juego frívolo se había convertido en un enigma que no podía ignorar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía una curiosidad genuina por alguien completamente fuera de su círculo habitual. La biblioteca lo esperaba en 1 hora. Y con ella, quizás, las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La biblioteca de la mansión Torres era una estancia imponente, con estanterías de madera oscura que alcanzaban el techo y una chimenea de mármol donde ardía un fuego discreto. Silas consultó su reloj por tercera vez mientras esperaba, preguntándose si Marta habría decidido no acudir a la cita. Hacía 15 minutos que debería haber terminado su turno. Se sirvió un whisky del mueble bar y se acercó a los ventanales que daban al jardín iluminado. La velada había sido un éxito en términos de recaudación para la fundación, pero en su mente solo persistía la imagen de aquella mujer transformándose completamente durante los minutos que habían compartido en la pista de baile. Lamento el retraso. La voz lo sobresaltó. Se giró para encontrar a Marta en el umbral de la puerta. Se había quitado el uniforme y vestía ropa sencilla, jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera. Sin el atuendo de servicio, parecía otra persona, más auténtica y, paradójicamente, más elegante en su sencillez. Adelante, indicó Silas, ofreciéndole asiento junto al fuego. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? No, gracias, respondió ella, avanzando con aquella postura perfecta que ahora resultaba imposible no asociar con años de disciplina en la danza. Como mencioné, tengo poco tiempo. Marta tomó asiento, pero lo hizo en el borde de la butaca, como preparada para marcharse en cualquier momento. Silas notó que llevaba una pequeña mochila desgastada, probablemente con su uniforme dentro. Iré al grano entonces, dijo, sentándose frente a ella. Bailas como una profesional, tienes conocimientos musicales avanzados y, por alguna razón que desconozco, estás trabajando como personal de limpieza en eventos. Tengo curiosidad. Marta lo estudió durante unos segundos, como evaluando cuánto debía revelar. Soy primera bailarina del Ballet Nacional, dijo finalmente, con una simplicidad que contrastaba con la magnitud de la revelación. O lo era, hasta hace 3 meses. Silas se inclinó hacia adelante, genuinamente sorprendido. ¿Primera bailarina? Eso es extraordinario. ¿Qué ocurrió hace 3 meses? Un destello de dolor cruzó el rostro de Marta, tan fugaz que casi pasó desapercibido. Recortes presupuestarios, explicó con una calma que parecía ensayada. La compañía tuvo que prescindir de la mitad del elenco. Los más antiguos pudieron quedarse, los demás fuimos redistribuidos. ¿Redistribuidos? Silas frunció el ceño. ¿Qué significa exactamente? Significa que después de 15 años dedicados exclusivamente al ballet, me ofrecieron un puesto de asistente administrativa o la libertad de buscar otras oportunidades, respondió. Y esta vez no pudo ocultar la amargura en su voz. Elegí la segunda opción. Y acabaste limpiando copas en eventos, concluyó Silas, sintiendo una inexplicable incomodidad ante la injusticia de la situación. Y en restaurantes, y cuidando niños, y dando clases particulares cuando surge la oportunidad, añadió ella con pragmatismo. Es lo que hacemos los artistas cuando el sistema nos expulsa, sobrevivimos. Silas dio un sorbo a su whisky, procesando la información. Primera bailarina del Ballet Nacional. No era un título menor, representaba años de sacrificio, talento excepcional y reconocimiento al más alto nivel. ¿Por qué no audicionaste para otras compañías? Preguntó. Con tu nivel, seguramente. Lo hice, lo interrumpió Marta.
Pero a los 34 años, las opciones se reducen drásticamente en este mundo. Especialmente cuando el motivo de tu salida fue un recorte presupuestario que afectó a media compañía. Su franqueza resultaba refrescante en un entorno donde Silas estaba acostumbrado a respuestas calculadas y adulación constante. Entiendo, asintió, aunque en realidad no podía comprender completamente lo que significaba perder una carrera a la que se había dedicado toda una vida. Pero sigo sin entender por qué aceptaste bailar conmigo esta noche. Era evidente que preferías mantener tu identidad en secreto. Marta esbozó una sonrisa irónica. Su amigo me provocó deliberadamente, respondió. Insinuó que ni siquiera sabía que era un vals, como si limpiar copas me convirtiera automáticamente en una ignorante. Su mirada se intensificó. Tengo 2 maestrías en danza, hablo 3 idiomas y he actuado en los principales teatros del mundo. No podía dejar pasar ese comentario. Silas asintió, reconociendo el orgullo justificado en sus palabras. Fue una apuesta estúpida, admitió. Lo siento. No necesito sus disculpas, señor Torres, respondió ella con dignidad. Y tampoco su lástima. Solo quiero dejar claro que lo de esta noche fue una excepción. No suelo mezclar mis mundos. ¿Tus mundos? El artístico y el actual, explicó Marta, haciendo un gesto vago con la mano. Mis compañeros de trabajo no saben quién fui, y prefiero mantenerlo así. Es más sencillo. Silas la observó con creciente interés. Había algo en su determinación, en su capacidad para adaptarse sin perder su esencia, que encontraba profundamente admirable. ¿Y qué planeas hacer ahora?, preguntó. ¿Seguirás con trabajos temporales indefinidamente? Estoy ahorrando, respondió ella con sencillez. En 6 meses, si todo va según lo planeado, podré viajar a Europa. Hay algunas compañías independientes que aún valoran la experiencia sobre la juventud. La determinación en su voz era palpable, y Silas se encontró deseando que lo lograra, que este no fuera el final de una carrera brillante. Podría ayudarte, ofreció impulsivamente. Los ojos de Marta se entrecerraron con súbita desconfianza. ¿Por qué haría eso? Porque tienes un talento extraordinario, respondió él con sinceridad. Y porque me siento parcialmente responsable por lo ocurrido esta noche. No necesito caridad, señor Torres, replicó ella, irguiéndose en su asiento. Y ciertamente no a cambio de favores personales. Silas parpadeó, momentáneamente desconcertado, hasta que comprendió la implicación. No me has entendido, aclaró rápidamente. No estoy sugiriendo nada inapropiado. Hablo de apoyo profesional, contactos, quizás una recomendación. Conozco a varias personas en el mundo de las artes. Marta pareció relajarse ligeramente, aunque la cautela no abandonó su mirada. Agradezco la oferta, pero prefiero hacer esto por mis propios medios, respondió finalmente. He trabajado demasiado duro para que mi carrera dependa de la beneficencia de alguien, por bien intencionada que sea. Silas asintió, respetando su postura aunque no la compartiera. En su mundo, las conexiones y los favores eran moneda corriente, herramientas que se utilizaban sin cuestionamientos éticos. La integridad de Marta resultaba tan extraña como admirable. Al menos permíteme compensarte por el baile de esta noche, insistió, recordando los 100,000 pesos que Ernesto le había entregado. Después de todo, gracias a ti gané una apuesta. Marta se levantó con un movimiento fluido que evidenciaba su formación. No bailo por dinero, señor Torres, dijo con una sonrisa que suavizaba la dureza de sus palabras. Lo hago porque es quien soy, independientemente de mi ocupación actual. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y añadió. Aunque si realmente quiere compensarme, podría recomendar la agencia a sus amigos. Están buscando personal para varios eventos este mes. Silas se encontró sonriendo ante su practicidad. Considéralo hecho, asintió. Aunque tengo una condición. Marta alzó una ceja, expectante. Que me permitas invitarte a tomar un café, propuso. Como colegas profesionales. Me gustaría conocer más sobre el mundo del ballet.
Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Marta, seguida de una cauta curiosidad. ¿Por qué?, preguntó directamente. ¿Qué interés podría tener alguien como usted en el ballet, más allá de asistir ocasionalmente como espectador? La pregunta era válida, y Silas se tomó un momento para reflexionar. ¿Por qué sentía esta inexplicable necesidad de mantener el contacto con ella? Porque has hecho algo que muy pocas personas consiguen, respondió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Me has intrigado. No como mujer, sino como persona. Y eso, Marta, es bastante inusual en mi vida. Ella lo estudió largamente, como si intentara determinar su sinceridad. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Un café, concedió. Como colegas profesionales. Perfecto, respondió Silas, intentando contener una inexplicable satisfacción. ¿Cuándo estarías disponible? Trabajo en el Café Libertad los martes y jueves por la mañana, dijo ella. Si viene este jueves a las 11, cuando termina mi turno, podemos tomar ese café. Pero solo 1 hora. Tengo clase de danza a la 1. ¿Sigues entrenando?, preguntó Silas, admirado por su dedicación a pesar de las circunstancias. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Marta por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Todos los días, respondió con una pasión que transformaba su rostro. Un bailarín nunca deja de entrenar, señor Torres. Es como respirar. Con esas palabras, Marta inclinó ligeramente la cabeza en señal de despedida y salió de la biblioteca, dejando a Silas con la sensación de haber descubierto algo valioso y completamente inesperado. Se acercó nuevamente a la ventana, observando cómo la figura de Marta cruzaba el jardín hacia la salida de servicio. Su postura, incluso a la distancia, revelaba a la artista que era, independientemente de las circunstancias que la habían llevado a limpiar copas en su mansión. Silas tomó su teléfono y buscó Ballet Nacional recortes presupuestarios en el navegador. Inmediatamente aparecieron varios artículos fechados 3 meses atrás. Uno de ellos incluía una fotografía del elenco principal antes de los recortes. Y allí estaba ella, en el centro de la imagen, con un tutú blanco y una presencia escénica que dominaba la composición. Marta Vidal, primera bailarina, entre las afectadas por la reestructuración, rezaba el pie de foto. Silas contempló la imagen durante largo rato. La mujer de la fotografía, en su elemento, radiante y poderosa, parecía pertenecer a un universo completamente diferente al de la persona que había limpiado copas en su evento. Y sin embargo, eran la misma. El mismo talento, la misma dignidad, solo que en circunstancias radicalmente distintas. Por primera vez en años, Silas Torres sintió una curiosidad genuina por alguien completamente ajeno a su mundo. Y mientras guardaba el teléfono y apuraba su whisky, se encontró esperando con inesperada anticipación la llegada del jueves. El Café Libertad no tenía nada que ver con los establecimientos que Silas frecuentaba habitualmente. Ubicado en un barrio bohemio de Buenos Aires, era un local pequeño con mesas de madera desgastada, carteles de espectáculos teatrales en las paredes y un aroma a café recién molido que impregnaba el ambiente. Silas llegó 10 minutos antes de la hora acordada, sorprendiendo a varios clientes habituales que no esperaban ver a uno de los empresarios más importantes del país en aquel rincón despreocupado de la ciudad. Eligió una mesa junto a la ventana y observó el interior. A pesar de ser jueves por la mañana, el café estaba casi lleno, estudiantes con libros abiertos, artistas trabajando en sus laptops y un par de ancianos que parecían llevar allí décadas. En una esquina, un pequeño escenario improvisado sugería que el lugar también funcionaba como espacio cultural. Marta apareció de la cocina con una bandeja cargada de tazas y platos. Vestía jeans, una camiseta negra con el logo del café y un delantal atado a la cintura. Su cabello estaba recogido en una coleta sencilla, muy diferente del moño austero que llevaba durante la gala. Aún así, su postura y la precisión de sus movimientos revelaban a la bailarina bajo el disfraz de camarera. Lo vio inmediatamente, pero no mostró sorpresa ni se acercó. Continuó atendiendo las mesas con eficiencia, intercambiando comentarios amistosos con los clientes que parecían conocerla bien.
Silas se sorprendió a sí mismo admirando la naturalidad con la que Marta se adaptaba a este entorno, tan distinto al escenario de un teatro o al salón de su mansión. A las 11 en punto, Marta se quitó el delantal, intercambió algunas palabras con un joven que tomó su lugar y se acercó a la mesa de Silas. Puntual, comentó, sentándose frente a él. No esperaba menos. Lo mismo podría decir, respondió Silas. ¿Siempre eres tan precisa con los horarios? 15 años de ballet profesional te enseñan que un minuto de retraso puede costar un papel principal, explicó ella con sencillez. Algunas costumbres son difíciles de abandonar. Un camarero se acercó a tomarles la orden. Marta pidió un té de hierbas, mientras Silas optó por un espresso. Cuando el joven se alejó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Así que este es uno de tus trabajos, comentó Silas, intentando romper el hielo. 4 días a la semana, turnos de 6 horas, asintió Marta. El dueño es amigo de un antiguo compañero de la compañía. Me ofreció el puesto cuando supo mi situación. Pareces conocer bien a los clientes. La mayoría son artistas o estudiantes, explicó ella. Existe una especie de comunidad aquí. Nos apoyamos mutuamente. Silas observó nuevamente el local con otros ojos, notando detalles que había pasado por alto, las fotografías de espectáculos en las paredes, algunas con dedicatorias. Un pequeño tablón de anuncios lleno de audiciones y talleres, la familiaridad con que todos se trataban. Investigué sobre los recortes en el Ballet Nacional, dijo, volviendo a centrar su atención en Marta. Fue más dramático de lo que diste a entender. Una sombra cruzó el rostro de Marta. 28 bailarines sin trabajo de un día para otro, confirmó. Algunos llevaban décadas en la compañía. El artículo mencionaba que fuiste la única primera bailarina afectada, continuó Silas. ¿Por qué? Marta tomó aire lentamente, como preparándose para abordar un tema doloroso. Política interna, respondió finalmente. Digamos que tuve desacuerdos con el nuevo director artístico sobre ciertas prácticas. ¿Qué tipo de prácticas? Preguntó Silas, genuinamente interesado. El camarero regresó con sus bebidas, dándole a Marta unos segundos para considerar su respuesta. El ballet es un mundo hermoso pero implacable, explicó una vez que estuvieron solos. Siempre ha existido cierta presión sobre el físico de las bailarinas. Pero con el nuevo director, esa presión se volvió insostenible. Cuando me negué a imponer esos estándares a las bailarinas más jóvenes que tenía a mi cargo, me convertí en un problema. Y te sacrificaron en los recortes, concluyó Silas. Digamos que mi nombre encabezaba la lista, asintió ella, con una sonrisa resignada. Oficialmente, fue una decisión basada en criterios presupuestarios y artísticos. Silas sintió una mezcla de admiración e indignación. Aunque en el mundo empresarial también existían juegos de poder similares, al menos allí las reglas estaban claras. Lo que Marta describía era una represalia disfrazada de necesidad económica. ¿Has considerado hacer pública tu versión? Preguntó. Con tu reputación, podrías generar suficiente presión para... ¿Para qué? Lo interrumpió Marta. ¿Para qué me etiqueten como conflictiva y cierren definitivamente mis opciones en otras compañías? El mundo de la danza es pequeño, señor Torres. Todos se conocen. Silas, corrigió él. Creo que después de bailar juntos podemos usar nuestros nombres de pila. Marta esbozó una leve sonrisa y asintió. De acuerdo, Silas. Pero mi punto se mantiene. No puedo arriesgarme a quemar puentes. No a mi edad. Sigues mencionando tu edad como si fueras una anciana, observó él. 34 años no es el fin de una carrera. En ballet clásico, prácticamente lo es, respondió ella con pragmatismo. Al menos para roles principales. Por eso estoy considerando compañías contemporáneas en Europa. Tienen una visión más madura del arte. Silas la observó mientras bebía su té con elegancia innata. A pesar de la situación adversa, Marta mantenía una dignidad y determinación admirables. No había autocompasión en su actitud, solo un realismo práctico y una pasión inquebrantable por su arte.
¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Silas tras un momento de silencio. Marta alzó una ceja, cautelosa pero curiosa. Depende de la pregunta. ¿Cómo logras mantener tu pasión intacta?, preguntó con genuino interés. Después de todo lo que has pasado, sigues entrenando diariamente, sigues luchando por regresar. No sé si yo tendría esa fuerza. La pregunta pareció sorprenderla. Marta dejó su taza sobre la mesa y consideró su respuesta con seriedad. No es una elección, dijo finalmente. La danza no es lo que hago, es lo que soy. Incluso cuando limpio mesas o sirvo copas, sigo siendo bailarina. Aquí, señaló su cabeza, y aquí, señaló su corazón. Nadie puede quitarme eso. Silas sintió una punzada de envidia. En toda su vida, con todos sus logros empresariales, nunca había experimentado esa certeza absoluta, esa conexión visceral con una pasión. Sus éxitos eran resultado de talento y disciplina, pero carecían del fuego que veía en los ojos de Marta al hablar de danza. Te envidio, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. Tener algo así, debe dar un propósito que el dinero no puede comprar. Marta lo miró con curiosidad, como si estuviera viendo a Silas Torres, el hombre, por primera vez, en lugar del millonario. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué te apasiona realmente? La pregunta lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado algo tan fundamental, algo que fuera más allá de su fortuna o su posición social? Supongo que construir, respondió después de reflexionar. Ver cómo una idea se transforma en algo tangible, algo que permanece. Aunque últimamente. Se detuvo, inseguro de por qué estaba revelando tanto a alguien que apenas conocía. ¿Últimamente? Lo animó Marta. Últimamente todo se siente más como administrar que como crear, completó con honestidad. Más números, menos visión. Marta asintió, comprendiendo perfectamente lo que Silas intentaba expresar. Es como cuando un bailarín se convierte en maestro o coreógrafo, comentó. La pasión sigue ahí, pero cambia de forma. A veces necesitamos recordarnos por qué empezamos. ¿Y cómo lo haces?, preguntó Silas, genuinamente interesado. ¿Cómo te recuerdas a ti misma por qué empezaste? Una sonrisa iluminó el rostro de Marta, transformándola por completo. Bailo, respondió con sencillez. Cuando todo se complica, cuando las facturas se acumulan o cuando el cansancio amenaza con vencerme, encuentro un espacio vacío, pongo música, y simplemente, bailo. No para una audiencia, no para un director, solo para mí. Y entonces lo recuerdo. Silas intentó imaginar cuál sería el equivalente en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo puramente por pasión, sin pensar en ganancias o pérdidas? Suena liberador, comentó. Lo es, confirmó ella. De hecho. Marta se interrumpió cuando su teléfono vibró con una notificación. Lo consultó rápidamente y su expresión cambió. Debo irme, anunció, terminando su té apresuradamente. Mi clase de danza fue adelantada media hora. Por supuesto, asintió Silas, sintiéndose inexplicablemente decepcionado por el fin abrupto de la conversación. ¿Dónde practicas? En el Centro Cultural Borges, respondió mientras recogía su bolso. Tienen un programa para artistas profesionales. Nos permiten usar sus estudios en horarios específicos. Silas asintió, recordando que el Torres Enterprise Group era uno de los patrocinadores menores del centro. Ha sido interesante, dijo Marta, poniéndose de pie. Gracias por el té. El placer ha sido mío, respondió Silas con sinceridad. ¿Podríamos repetirlo? Marta pareció considerar la propuesta, estudiándolo con aquella mirada evaluadora que parecía atravesarlo. No estoy segura de que sea una buena idea, dijo finalmente. Nuestros mundos son muy diferentes. Precisamente por eso, insistió Silas. Creo que ambos podríamos beneficiarnos de perspectivas distintas. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Marta. ¿Beneficiarnos? Siempre pensando en términos de negocios, ¿verdad? Viejo hábito,
admitió él, sonriendo también. Pero mi oferta es sincera. Me gustaría conocer más sobre tu mundo. Marta ajustó la correa de su bolso sobre el hombro, aún indecisa. Estaré en el Teatro Independiente Alameda este sábado, dijo finalmente. Un antiguo colega está estrenando una pieza contemporánea y me invitó. Si realmente te interesa conocer mi mundo, podrías empezar por ahí. ¿Es una invitación?, preguntó Silas, sorprendido por el giro inesperado. Es una sugerencia, matizó ella. La función comienza a las 8. Si decides ir, mi nombre estará en la lista de invitados. Puedes usar la entrada como acompañante. Sin esperar respuesta, Marta se despidió con un gesto y salió del café con aquella postura perfecta que la distinguía incluso a distancia. Silas permaneció sentado, contemplando su taza vacía mientras procesaba la conversación. En menos de una semana, esta mujer había despertado su curiosidad de una manera que no recordaba haber experimentado en años. No era atracción romántica, aunque Marta era indudablemente hermosa, sino algo más fundamental, la fascinación por un mundo completamente ajeno al suyo. Un mundo donde la pasión y el arte prevalecían sobre los balances financieros. Mientras pagaba la cuenta, Silas tomó su teléfono y envió un mensaje a su asistente: cancela mis compromisos del sábado por la noche. Y consígueme información sobre el Teatro Independiente Alameda y su programación actual. Por primera vez en mucho tiempo, Silas Torres sentía curiosidad por algo que no podía comprar ni controlar. Y esa sensación, aunque desconcertante, resultaba sorprendentemente revitalizante. El Teatro Independiente Alameda no figuraba en ninguna guía turística de Buenos Aires. Ubicado en un antiguo almacén reconvertido en el barrio de San Telmo, su fachada apenas se distinguía del resto de edificios de la calle. Una simple puerta metálica con un modesto letrero y un cartel anunciando la función de esa noche: fragmentos, coreografía de David Linares. Silas llegó 15 minutos antes de la hora programada. Había optado por un atuendo más casual que su habitual traje formal, pantalones oscuros y camisa sin corbata. Aún así, se sentía extrañamente fuera de lugar mientras hacía fila junto a personas vestidas con una informalidad estudiada que nunca habría considerado apropiada para un evento cultural. ¿Nombre?, preguntó la joven en la entrada, sin levantar la vista de su lista. Silas Torres, respondió. Debería estar como acompañante de Marta Vidal. La chica recorrió la lista con el dedo y finalmente asintió. Aquí está. Pueden pasar. El interior del teatro era sorprendentemente íntimo, apenas un centenar de butacas dispuestas en semicírculo frente a un escenario minimalista. No había telón, ni foso para orquesta, ni palcos. Solo un espacio desnudo iluminado por focos técnicos visibles y un público que conversaba animadamente mientras ocupaba sus asientos. ¿Primera vez en el Alameda? Silas se giró para encontrarse con un hombre de unos 50 años, pelo canoso y expresión amable. ¿Tan obvio resulta?, respondió con una sonrisa. Solo para quienes conocemos bien este lugar, el hombre le tendió la mano. Soy Carlos Mendoza, director del teatro. Silas Torres se presentó, estrechando su mano. Estoy aquí como invitado de Marta Vidal. La expresión de Carlos se iluminó con reconocimiento. Ah, Marta. Una artista excepcional. Qué tragedia lo del Ballet Nacional, pero supongo que ya conoces esa historia. Silas asintió, sorprendido por la familiaridad con que este desconocido abordaba el tema. Parcialmente, admitió. Nos conocimos hace poco. Carlos lo estudió con renovado interés. Interesante. Marta no suele, se interrumpió, como reconsiderando sus palabras. En fin, el espectáculo está a punto de comenzar. Disfrútalo, es una pieza fascinante. David y Marta bailaron juntos durante años en la Compañía Nacional. Antes de que Silas pudiera responder, las luces comenzaron a atenuarse. Carlos le indicó un asiento libre en la tercera fila y se alejó. Silas se acomodó, notando que el asiento contiguo estaba vacío. ¿Dónde estaba Marta? ¿No se suponía que se encontrarían aquí? La sala quedó en completa oscuridad durante unos segundos.
Luego, un único haz de luz iluminó el centro del escenario, donde un hombre de unos 40 años, vestido completamente de negro, permanecía inmóvil. Una música minimalista comenzó a sonar mientras el bailarín iniciaba una secuencia de movimientos angulares, casi robóticos. Silas nunca había sido especialmente aficionado a la danza contemporánea. Las pocas veces que había asistido a espectáculos culturales habían sido ballets clásicos o presentaciones de ópera, más por obligación social que por genuino interés. Pero algo en la intensidad de este bailarín, en la precisión de sus movimientos, captó inmediatamente su atención. La pieza evolucionó con la entrada de 3 bailarinas que parecían representar diferentes facetas de un mismo ser. Sus movimientos, a veces sincrónicos, a veces contrapuestos, creaban una tensión visual que resultaba hipnótica incluso para alguien sin formación artística como Silas. Fue durante el segundo acto cuando Silas la vio. Marta entró al escenario vestida de rojo, en claro contraste con el resto del elenco. Su presencia transformó inmediatamente la dinámica de la pieza. No era solo su técnica impecable, sino algo más intangible, una capacidad para habitar completamente cada movimiento, para comunicar con su cuerpo emociones tan complejas que ninguna palabra podría expresarlas adecuadamente. Silas se encontró inclinándose hacia adelante en su asiento, completamente absorto. La Marta que veía en escena era una revelación, poderosa, magnética, absolutamente dueña del espacio que ocupaba. Era difícil creer que esta era la misma persona que había servido copas en su mansión o café en el Libertad. La pieza culminó con un dueto entre Marta y el bailarín principal, una secuencia de aproximaciones y alejamientos que parecía narrar toda una historia de conexión y pérdida. Cuando las luces se apagaron tras el movimiento final, Silas se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El aplauso fue inmediato y entusiasta. Las luces se encendieron mientras los bailarines salían a saludar, Marta entre ellos, sonriendo con una mezcla de satisfacción y humildad que resultaba conmovedora. Tras los saludos, el público comenzó a dispersarse. Algunos se dirigieron a una pequeña área habilitada como bar improvisado, mientras otros formaban grupos de conversación animada. Silas permaneció en su asiento, procesando lo que acababa de presenciar, hasta que una voz lo sacó de sus pensamientos. «¿Viniste?» Marta estaba de pie junto a él. Se había quitado el vestuario escénico y vestía ropa sencilla, aunque aún llevaba el maquillaje de escena y su pelo recogido en un moño ajustado. «No sabía que ibas a bailar», respondió Silas, poniéndose de pie. «Pensé que solo eras espectadora». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Marta. «La bailarina principal se lesionó ayer durante el ensayo», explicó. «David me llamó desesperado. Solo tuve un día para aprender la coreografía». «Impresionante», comentó Silas con sinceridad. «Nunca habría imaginado que aprendiste todo eso en un día». «Bailé con David durante 8 años», respondió ella con sencillez. «Conozco su lenguaje coreográfico». Además, su expresión se suavizó, se siente bien estar de nuevo en un escenario. Había una vulnerabilidad en su voz que Silas no había escuchado antes, como si por fin bajara una guardia que mantenía constantemente alzada. «Estuviste», buscó la palabra adecuada, «extraordinaria». Y lo digo como alguien que sabe muy poco de danza. «A veces quienes menos saben de técnica son los que mejor captan la esencia», respondió ella. «¿Te gustaría conocer al resto del elenco? Vamos a celebrar en el café del teatro». Silas asintió, sorprendido por la invitación. Siguió a Marta hasta un espacio al fondo del edificio, donde un grupo de personas conversaba animadamente alrededor de unas mesas. Al verla llegar, varias voces la saludaron con entusiasmo. «La estrella de la noche», exclamó un hombre que Silas reconoció como el coreógrafo y bailarín principal. «Me salvaste la vida, Marta». «Exageras, David», respondió ella, aceptando su abrazo. «Quiero presentarte a alguien». Silas Torres, dudó por un instante, amigo. David estrechó la mano de Silas con firmeza. «Bienvenido al submundo de la danza independiente», dijo con una sonrisa. «Espero que hayas disfrutado el espectáculo». «Ha sido revelador», respondió Silas con sinceridad. Nunca había visto nada parecido.
¿Primera incursión en la danza contemporánea? Preguntó una de las bailarinas, acercándose con 2 copas de vino. Le ofreció una a Marta y la otra a Silas. ¿Se nota tanto?, preguntó él, aceptando la copa. Solo un poco, respondió la bailarina con una sonrisa cómplice. Tu cara durante el segundo acto era la de alguien descubriendo un nuevo continente. El grupo rió con calidez, sin malicia. Silas se sorprendió al encontrarse rápidamente integrado en la conversación, que fluía entre temas artísticos, anécdotas personales y debates sobre el futuro de la danza en Argentina. No había pretensiones ni artificios, solo pasión genuina y una camaradería que rara vez había experimentado en sus círculos habituales. Marta, por su parte, parecía transformada. La reserva que había mostrado en sus encuentros anteriores había dado paso a una versión más relajada y expresiva de sí misma. Reía abiertamente, gesticulaba con énfasis al hablar y ocasionalmente tocaba el brazo de Silas para enfatizar un punto, creando una familiaridad que resultaba tan sorprendente como agradable. ¿Y qué te trae a la Alameda, Silas?, preguntó finalmente David, después de que la conversación derivara hacia los próximos proyectos del grupo. No pareces el típico asistente a nuestras funciones. Marta tensó ligeramente los hombros, como anticipando una respuesta incómoda. Silas lo notó y eligió sus palabras cuidadosamente. Curiosidad sincera, respondió. Quería entender mejor un mundo que apenas conozco. ¿Y qué has descubierto hasta ahora?, insistió David, con genuino interés. Silas reflexionó un momento antes de responder. Que hay una autenticidad aquí que echo de menos en mi propio entorno, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. Y que quizás he estado mirando el éxito con parámetros demasiado limitados. Un silencio apreciativo siguió a sus palabras. David alzó su copa en un brindis improvisado. Por los nuevos descubrimientos, dijo. Y por Marta, que sigue siendo la mejor embajadora que el ballet podría tener. Todos brindaron mientras Marta bajaba la mirada, visiblemente conmovida. La celebración continuó, pero Silas notó que ella se había alejado ligeramente del grupo, observando a sus antiguos compañeros con una mezcla de alegría y melancolía. Se acercó a ella, colocándose a su lado sin interrumpir su contemplación. «Los echas de menos», comentó en voz baja. No era una pregunta. «Cada día», confirmó ella. «No es solo el baile. Es esto», hizo un gesto abarcando la escena. «La hermandad. La sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo». «Podrías recuperarlo», sugirió Silas. «Lo de esta noche demuestra que sigues en la cima de tu arte». Marta lo miró con una sonrisa agridulce. «Una sustitución de emergencia no es lo mismo que un contrato estable», respondió. «Y tengo que ser práctica. El alquiler no se paga con aplausos». Antes de que Silas pudiera responder, David se acercó a ellos. «Marta, necesito hablar contigo», dijo con una expresión seria que contrastaba con la alegría de momentos antes. «Es sobre la gira». «¿Gira?», preguntó ella, frunciendo el ceño. «Acabamos de confirmarlo. 3 semanas en España. Empezamos en un mes», explicó David. «Necesito que vengas con nosotros». Marta palideció visiblemente. «David, sabes que no puedo. Mis trabajos, mis compromisos». «Te necesito, Marta», insistió él. «Después de lo de esta noche, estoy seguro. Nadie puede interpretar esto como tú». Silas observó el conflicto en el rostro de Marta, el anhelo, la duda, el cálculo práctico. Sin pensar, intervino. «Si el único problema es económico, quizás podría». «No», lo interrumpió Marta con firmeza. «Te lo agradezco, Silas, pero no». David miró de uno a otro, captando la dinámica con interés. «Piénsalo, Marta», dijo finalmente. «Tienes una semana para decidir». Cuando David se alejó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente, Marta suspiró. «Aprecio tu intención, pero no puedo aceptar dinero tuyo», dijo en voz baja. «No funcionaría». «¿Por qué no?», preguntó Silas.
No sería caridad. Sería una inversión en talento. Porque cambiaría todo esto, respondió ella, mirándolo directamente. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, se transformaría en otra cosa. La franqueza de sus palabras lo dejó momentáneamente sin respuesta. Tenía razón, por supuesto. El dinero siempre complicaba las relaciones, creaba desequilibrios, expectativas. Y lo último que deseaba era convertir esta conexión inesperada en una transacción más. Entiendo, dijo finalmente. ¿Pero si cambias de opinión? Lo sé, asintió ella con una pequeña sonrisa. Gracias por venir esta noche. Mientras Marta regresaba con sus compañeros, Silas se quedó contemplando su copa medio vacía, desconcertado por la intensidad de sus propias emociones. En apenas unos días, esta mujer había desafiado todas sus suposiciones, abierto una ventana a un mundo donde la pasión prevalecía sobre el pragmatismo. Y despertado en él un deseo de conexión genuina que creía olvidado. La pregunta que ahora lo asaltaba era, ¿qué estaba dispuesto a hacer al respecto? El lunes siguiente, Silas se encontraba en su oficina en el último piso del Torres Enterprise Group, revisando documentos sobre un nuevo desarrollo inmobiliario. Las vistas panorámicas de Buenos Aires que tanto solían impresionar a sus visitantes apenas captaban su atención mientras repasaba mecánicamente contratos y proyecciones financieras. Su mente seguía atrapada en el Teatro Alameda, en la transformación de Marta sobre el escenario, en la comunidad de artistas que la rodeaba. Señor Torres, su reunión con los inversores japoneses comienza en 5 minutos, anunció su asistente desde la puerta. Gracias, Verónica, respondió Silas, cerrando la carpeta frente a él. Estaré allí enseguida. Cuando la puerta se cerró, Silas permaneció inmóvil un momento. Hacía días que no podía concentrarse adecuadamente. La idea de Marta rechazando una oportunidad artística por limitaciones económicas le resultaba profundamente injusta. Pero ella había sido clara, no aceptaría su ayuda directa. Un recuerdo se formó en su mente, Torres Enterprise Group figuraba entre los patrocinadores menores del Centro Cultural Borges, donde Marta practicaba. Una idea comenzó a tomar forma. Verónica llamó a través del intercomunicador. Después de la reunión, consígueme una cita con Rafael Iglesias, del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. La reunión con los inversores transcurrió como tantas otras, números, proyecciones, negociaciones sutiles sobre porcentajes. Silas se sorprendió a sí mismo observando a los presentes, preguntándose si alguno de ellos tenía una pasión genuina más allá de la acumulación de riqueza. ¿Cuántos habrían experimentado la intensidad que vio en Marta al bailar? ¿Cuántos, como él mismo, habían construido vidas exitosas pero desprovistas de esa conexión visceral con algo más trascendente que el próximo balance trimestral? 2 horas después, Rafael Iglesias entraba en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, responsable de gestionar las donaciones culturales y sociales del grupo empresarial. Quiero ampliar nuestro programa de apoyo a las artes, anunció Silas sin preámbulos. Específicamente, la danza. Rafael pareció sorprendido pero complacido. Es una excelente iniciativa, señor Torres. ¿Algún proyecto particular en mente? La compañía independiente que actúa en el Teatro Alameda, respondió. Tengo entendido que realizarán una gira por España próximamente. Ah, sí, conozco su trabajo, asintió Rafael. David Linares es un coreógrafo innovador. Pero si me permite preguntar, ¿por qué ese grupo específicamente? Normalmente apoyamos instituciones más establecidas. Silas consideró su respuesta cuidadosamente. Quiero diversificar nuestro impacto cultural, explicó. Las grandes instituciones tienen múltiples fuentes de financiación. Los grupos independientes luchan constantemente por sobrevivir, a pesar de su excelencia artística. Rafael asintió, tomando notas. ¿Qué tipo de apoyo está considerando? Una beca completa para su gira internacional, respondió Silas. Pero con una condición, debe estructurarse como un programa de reconocimiento al talento, con un proceso de selección transparente. No quiero que parezca un capricho corporativo. Entiendo, Rafael parecía cada vez más intrigado.
¿Y tiene algún criterio específico para la selección de los beneficiarios? Silas se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad a sus pies mientras formulaba su respuesta. Excelencia artística demostrada. Trayectoria profesional relevante. Potencial para representar dignamente la cultura argentina en el extranjero, enumeró. Y una condición más, debe incluir posiciones para bailarines que hayan sido desvinculados del Ballet Nacional en los últimos recortes presupuestarios. Rafael alzó las cejas, captando finalmente la dirección específica de la iniciativa. Muy específico, comentó con cautela. ¿Hay algún nombre particular que tenga en mente para este reconocimiento? El proceso debe ser imparcial, Rafael, respondió Silas, volviéndose hacia él. Pero si una primera bailarina con 15 años de carrera y reconocimiento internacional aplicara, sería difícil argumentar que no merece el apoyo. Una sonrisa de comprensión apareció en el rostro de Rafael. Por supuesto. Prepararé la documentación necesaria. ¿Cuándo desea anunciar esta iniciativa? Inmediatamente, respondió Silas. La gira comienza en un mes. No hay tiempo que perder. Cuando Rafael se retiró, Silas permaneció junto a la ventana, reflexionando sobre sus acciones. No estaba dando dinero directamente a Marta, sino creando una oportunidad para la que ella estaba perfectamente cualificada. Si decidía no aplicar, sería su elección. Pero al menos tendría una opción real, no condicionada por limitaciones económicas. El Café Libertad bullía de actividad cuando Silas entró el jueves siguiente. Eligió una mesa diferente esta vez, en un rincón desde donde podía observar a Marta trabajar sin ser inmediatamente visible. La vio moverse entre las mesas con la misma gracia contenida que había notado la primera vez, aunque ahora podía reconocer claramente a la bailarina bajo el disfraz de camarera. Aproximadamente 20 minutos después, Marta lo vio. Su expresión pasó de la sorpresa al recelo en cuestión de segundos. Terminó de atender la mesa en la que estaba y se acercó directamente a él. No esperaba verte aquí de nuevo, dijo sin preámbulos, colocando una taza de café frente a él. Espresso, ¿verdad? Gracias, respondió Silas. Parece que lo recuerdas todo. Parte del trabajo, replicó ella con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. ¿A qué debo el honor de tu visita? Había una tensión en su voz que no había estado presente durante la celebración en el teatro. Silas se preguntó si se debía a su ofrecimiento de ayuda económica o si simplemente prefería mantener sus mundos separados, como había mencionado antes. Pasaba por aquí, mintió, sabiendo que sonaba poco convincente. ¿Cómo estás? Marta miró a su alrededor, comprobando que no hubiera clientes requiriendo su atención. Con mucho trabajo, respondió finalmente, sentándose frente a él por un momento. Y confundida, para ser honesta. ¿Confundida? Marta lo miró directamente, con aquella intensidad que parecía traspasar todas las capas de protección social que Silas había construido a lo largo de los años. Apareció una convocatoria del Torres Enterprise Group, dijo en voz baja. Una beca específicamente diseñada para la gira de David. Con criterios que parecen escritos específicamente para mí. Silas mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro se tensó. No esperaba que ella hiciera la conexión tan rápidamente. «Qué coincidencia», comentó, llevándose la taza a los labios. «No insultes mi inteligencia, Silas», respondió ella, aunque sin verdadera hostilidad. «Es demasiado específico para ser casualidad». Silas dejó la taza sobre la mesa y suspiró. «No te estoy dando dinero», aclaró. «La empresa regularmente apoya iniciativas culturales. Simplemente, redirigíamos algunos fondos hacia un programa que casualmente se ajusta perfectamente a mi situación», completó Marta. «¿Por qué?». La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. Silas consideró varias respuestas diplomáticas, explicaciones corporativas sobre responsabilidad social, pero finalmente optó por la verdad. «Porque mereces estar en ese escenario», dijo con sencillez. «Y porque me molesta profundamente pensar que alguien con tu talento tenga que elegir entre su arte y pagar el alquiler». Marta pareció sorprendida por su franqueza.
David está convencido de que debo aplicar, confesó después de un momento. Dice que sería estúpido no hacerlo, sin importar de dónde venga el dinero. David parece un hombre sensato, comentó Silas con una pequeña sonrisa. El problema es que, Marta se interrumpió cuando un cliente la llamó desde otra mesa. Tengo que volver al trabajo. ¿Podemos hablar después?, preguntó Silas. Cuando termines tu turno. Marta dudó visiblemente. No sé si es buena idea. Por favor, insistió él. Media hora. Hay un parque a 2 cuadras. Después de considerar la propuesta, Marta finalmente asintió. A las 2. En el banco junto a la fuente. El parque era un pequeño oasis verde en medio del bullicio urbano. Silas llegó temprano y se sentó en el banco indicado, observando a los niños jugar cerca de la fuente y a los oficinistas que aprovechaban su hora de almuerzo para disfrutar del sol. Marta apareció puntualmente, con el cabello suelto y una chaqueta ligera sobre su uniforme del café. Se sentó junto a él, dejando un espacio prudente entre ambos. No debería estar aquí, dijo como apertura. Pero supongo que te debo una explicación. No me debes nada, respondió Silas. Si estás incómoda con la beca, lo entiendo. Puedo cancelarla. Ese es el problema, Marta suspiró, mirando hacia la fuente. No estoy incómoda con la beca en sí. Es una oportunidad extraordinaria, y los criterios de selección son legítimos. Lo que me incomoda es, esto. ¿Esto? Lo que está pasando entre nosotros, clarificó ella, enfrentando su mirada. No sé qué es exactamente, pero sé que influye en tus decisiones, y eso me hace sentir responsable de alguna manera. Silas guardó silencio un momento, sopesando sus palabras. Te aseguro que la beca seguiría existiendo aunque nunca volviéramos a vernos, dijo finalmente. No está condicionada a nada personal. ¿Y es eso lo que quieres?, preguntó Marta. ¿Que nunca volvamos a vernos? La pregunta lo tomó por sorpresa. Era directa, sin pretensiones, típica de Marta. No, admitió. De hecho, he pensado en ti constantemente desde el sábado. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Marta. Eso complica las cosas, ¿no crees? ¿Por qué debería?, preguntó Silas. Somos 2 adultos libres, que viven en mundos completamente diferentes, le recordó ella. Y ahora, con esta beca, si la acepto, siempre existirá esa dinámica de poder. Tú, el benefactor, yo, la receptora de tu generosidad. Silas comprendió finalmente la verdadera fuente de su inquietud. No era orgullo lo que la hacía dudar, sino un deseo legítimo de igualdad en cualquier relación que pudiera desarrollarse entre ellos. ¿Y si los separamos completamente?, propuso. La beca es un asunto profesional, administrado por el departamento correspondiente. Lo que ocurra entre nosotros es algo personal, sin conexión. ¿Crees que es posible? No lo sé, respondió con honestidad. Pero me gustaría intentarlo. Marta observó a un grupo de palomas que se habían acercado a la fuente, considerando la propuesta. Suponiendo que aplicara y recibiera la beca, dijo finalmente. Estaría fuera 3 semanas. ¿Qué pasaría después? Lo que nosotros decidamos, respondió Silas. Sin expectativas, sin obligaciones. Solo 2 personas explorando si existe algo genuino entre ellas. Marta lo miró con una mezcla de cautela y esperanza. ¿Por qué yo, Silas?, preguntó suavemente. Podrías estar con cualquier mujer de tu círculo social. Alguien que comprenda tu mundo, que encaje naturalmente en tu vida. La pregunta merecía una respuesta sincera. Silas observó el parque mientras organizaba sus pensamientos. Porque desde que te vi bailar por primera vez, algo cambió en mí, confesó. Me hiciste recordar que existe una belleza en este mundo que no puede comprarse ni medirse. Y porque cuando estoy contigo, no soy el empresario, el heredero o el millonario. Soy simplemente Silas, alguien intentando recordar qué es lo que realmente importa en la vida. Un silencio siguió a sus palabras.
Marta parecía genuinamente conmovida, aunque mantenía su habitual compostura. Aplicaré a la beca, dijo finalmente. Porque es una oportunidad que merezco profesionalmente. Y porque David tiene razón, sería estúpido no hacerlo. Me alegro, respondió Silas con sinceridad. En cuanto a nosotros, continuó ella. Propongo que esperemos. Si recibo la beca, iré a la gira. Cuando regrese, podremos explorar qué significa esto realmente, sin la sombra de la necesidad económica entre nosotros. 3 semanas, asintió Silas. Puedo esperar. Marta sonrió, esta vez sin reservas. Ahora debo volver a trabajar, dijo, poniéndose de pie. Tengo que mantener mis múltiples empleos, al menos hasta saber si obtendré esa misteriosa beca. Silas se levantó también, consciente de que este momento marcaba un punto de inflexión entre ellos. ¿Puedo al menos verte bailar de nuevo antes de que te vayas?, preguntó. Suponiendo que obtengas la beca, claro. David está organizando una presentación preliminar este domingo, respondió Marta. Un ensayo general antes de la gira. Es cerrado, pero puedo incluirte en la lista. Me encantaría. Mientras la veía alejarse, Silas experimentó una sensación que hacía años no sentía, anticipación genuina por lo que el futuro podría traer. No era la certeza calculada del empresario que ha planificado cada movimiento, sino la emocionante incertidumbre de alguien que ha encontrado algo que no puede controlar ni predecir. Y por primera vez en mucho tiempo, esa falta de control no le producía ansiedad, sino una extraña y revitalizante esperanza. 3 semanas pueden parecer un instante o una eternidad, dependiendo de la perspectiva. Para Silas, la ausencia de Marta se convirtió en una extraña mezcla de ambas sensaciones. Por un lado, sus días transcurrían con la habitual sucesión de reuniones, decisiones corporativas y compromisos sociales. Por otro, cada momento libre lo encontraba revisando las escasas noticias sobre la gira de la compañía en España, buscando en los periódicos digitales alguna mención, alguna fotografía que le permitiera saber cómo le iba a Marta. La beca se había otorgado sin contratiempos. El comité de selección, ajeno a los verdaderos motivos de Silas para crear el programa, había evaluado objetivamente a los candidatos. Marta, con su impresionante trayectoria, había resultado la elección obvia. Tal como Silas había anticipado, era imposible argumentar que no merecía el apoyo. Apenas habían intercambiado mensajes durante ese tiempo. Un breve texto de Marta confirmando su llegada a Madrid. Otro desde Barcelona, mencionando el éxito de la primera presentación. La distancia física parecía haber creado también una distancia emocional que Silas no había previsto. ¿Habría sido todo una ilusión pasajera? ¿Estaría Marta, rodeada nuevamente del mundo al que pertenecía, reconsiderando la extraña conexión que habían comenzado a desarrollar? La tarde de su regreso, Silas se encontraba en su oficina, intentando concentrarse en los detalles de una adquisición importante cuando su teléfono vibró con un mensaje. Aterrizamos hace 1 hora. Última función en el Teatro Colón este viernes. Entrada esperándote en taquilla. M. Sintió una oleada de alivio. No lo había olvidado. El Teatro Colón, joya arquitectónica de Buenos Aires y uno de los mejores teatros de ópera del mundo, resplandecía aquella noche de viernes. Silas llegó con tiempo suficiente para observar al público que se reunía, una mezcla de la élite cultural de la ciudad. Estudiantes de arte con entradas de último minuto y turistas fascinados por la majestuosidad del recinto. Su entrada, como Marta había prometido, lo esperaba en taquilla. Para su sorpresa, no era un asiento cualquiera sino uno en el palco central, tradicionalmente reservado para invitados especiales. Se preguntó si esto había sido decisión de Marta o del comité organizador, conocedor de su contribución a la gira. El espectáculo, titulado simplemente Fragmentos, comenzó con una ovación anticipada. La reputación que la compañía había ganado en España los precedía, y el público argentino, siempre hambriento de reconocimiento internacional para sus artistas, vibró de orgullo ante la idea de que estos bailarines hubieran conquistado escenarios europeos. Cuando Marta apareció en escena, Silas sintió una emoción que trascendía la simple admiración estética.
No era solo su técnica impecable o la intensidad de su presencia escénica. Era el conocimiento íntimo de su lucha, de su tenacidad, de cada sacrificio que había realizado para estar en ese escenario. La había visto servir café, limpiar copas, enfrentar la humillación con dignidad, y ahora la veía brillar bajo las luces del teatro más prestigioso de su país. La pieza principal, coreografiada especialmente por David para esta gira, narraba un viaje de pérdida y redescubrimiento. Marta interpretaba a una mujer que, despojada de todo lo que definía su identidad, emprendía un camino de reinvención. La metáfora no pasó desapercibida para Silas, era la historia de Marta misma, traducida al lenguaje universal de la danza. Cuando el telón cayó tras la ovación final, Silas permaneció en su asiento mientras el teatro se vaciaba lentamente. No sabía si debía dirigirse a los camerinos o esperar alguna señal de Marta. Su duda se resolvió cuando un joven asistente del teatro se acercó discretamente. «¿Señor Torres? La señorita Vidal lo espera en el Salón Dorado. Si me permite acompañarlo». El Salón Dorado, una de las salas más elegantes del teatro, estaba prácticamente vacío cuando Silas entró. Solo una figura permanecía junto a los ventanales que daban a la avenida, Marta, aún con el maquillaje escénico, pero vestida con ropa casual. Al verlo, sonrió con una mezcla de nerviosismo y alegría. «Viniste», dijo simplemente. «No me lo habría perdido por nada», respondió él, acercándose. «Estuviste extraordinaria. ¿Aun cuando ya no limpio copas en tu mansión?», bromeó ella, referenciando aquel primer encuentro que ahora parecía tan lejano. Especialmente por eso. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. 3 semanas habían creado una distancia que necesitaban recorrer nuevamente, paso a paso. «España fue increíble», comentó Marta finalmente. 4 ciudades, teatros llenos, críticas excelentes. David está considerando extender la colaboración, crear un programa permanente. «Me alegro por ti», respondió Silas con sinceridad. «¿Significa que volverás a la danza profesional a tiempo completo?». Marta asintió, un brillo de emoción en sus ojos. El director del Teatro Nacional de Barcelona quedó impresionado. «Me ofreció un contrato como artista invitada para su próxima temporada», hizo una pausa. «Es una oportunidad increíble. Comenzaría en 3 meses». La noticia golpeó a Silas con sentimientos contradictorios, alegría por el reconocimiento que Marta merecía, y una punzada de pérdida ante la perspectiva de su partida. «Felicitaciones», dijo, esforzándose por mantener su tono positivo. «Es exactamente lo que esperabas, ¿verdad?». «En parte», respondió ella, acercándose un paso. «Pero durante estas semanas, mientras bailaba en escenarios con los que siempre soñé, descubrí algo inesperado». «¿Qué cosa?». «Que mis prioridades han cambiado», Marta lo miró directamente. «Antes, habría aceptado ese contrato sin dudarlo un segundo. Ahora, tengo algo más que considerar». El corazón de Silas aceleró su ritmo, pero se contuvo de interpretar sus palabras precipitadamente. «¿Algo como qué?». «Como esto», respondió ella, reduciendo aún más la distancia entre ellos. «Lo que sea que esté sucediendo entre nosotros. Durante la gira, pensé en ti constantemente. Quería compartir contigo cada momento, cada sensación. Y me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, mi pasión por la danza compartía espacio con otro tipo de anhelo». Silas tomó suavemente su mano. «No quiero ser quien te aleje de tu sueño», dijo con seriedad. «No podría vivir con eso». «No lo eres», aseguró Marta. «Estoy considerando opciones. David ha recibido financiamiento para establecer una compañía permanente aquí, basada en el éxito de la gira. Me ha ofrecido ser la bailarina principal y asistente de coreografía». «¿Aquí? ¿En Buenos Aires?». Marta asintió, sus ojos brillando con la emoción de nuevas posibilidades. «No sería tan prestigioso como Barcelona, pero sería mi compañía, mi visión artística», hizo una pausa. «Y podría ver a dónde nos lleva esto». La esperanza floreció en el pecho de Silas. No era una promesa, ni un compromiso definitivo,
solo la posibilidad de explorar juntos algo que ambos sentían que merecía una oportunidad. No quiero que tomes decisiones profesionales basadas en... Comenzó, pero Marta lo interrumpió. No lo hago, aseguró. Tomo decisiones basadas en lo que me hará feliz. Y descubrí que la felicidad tiene más dimensiones de las que creía. Silas sonrió, reconociendo en sus palabras la misma evolución que él había experimentado desde aquel primer encuentro. Antes de conocer a Marta, su vida estaba estructurada en torno a metas tangibles, adquisiciones, expansiones, números en constante crecimiento. Ahora, veía posibilidades que trascendían lo material. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora, respondió Marta con una sonrisa luminosa, cenamos. Hay una celebración con la compañía en 1 hora. Me gustaría que vinieras, como mi invitado. ¿Estás segura? Sería oficializar, lo que sea que esto sea. Absolutamente, afirmó ella. Ya no soy la camarera limpiando copas en tu mansión, ni tú eres el millonario haciendo apuestas sobre mí. Somos simplemente Marta y Silas, descubriendo qué puede surgir cuando dos mundos aparentemente incompatibles se encuentran. En ese momento, como si el destino quisiera subrayar sus palabras, comenzó a sonar música en algún lugar cercano. Probablemente los músicos del teatro practicando para otra función, pero el vals que interpretaban, el mismo que habían bailado aquella primera noche, parecía una invitación imposible de ignorar. ¿Me concederías este baile?, preguntó Silas, extendiendo su mano. Marta rió, una risa genuina y libre de reservas. Esta vez sin apuestas de por medio, aceptó, colocando su mano en la de él. Y así, en el salón dorado del Teatro Colón, bajo los últimos rayos del sol que se filtraban por los ventanales, bailaron nuevamente. No como el millonario y la limpiadora, no como el patrocinador y la becaria, sino como dos personas que habían encontrado, en el más improbable de los lugares, una conexión que trascendía todas las barreras sociales y económicas. Mientras giraban al compás de la música, Silas recordó la apuesta que había iniciado todo, 100,000 pesos a que lograría que la limpiadora bailara con él. Ahora, el dinero parecía completamente irrelevante comparado con lo que había ganado realmente, una nueva perspectiva sobre la vida, sobre el éxito, sobre lo que realmente importaba. ¿En qué piensas?, preguntó Marta, notando su expresión reflexiva. En que hice la mejor apuesta de mi vida, respondió con una sonrisa. Y en que, aunque gané, fui yo quien resultó completamente transformado. Marta se detuvo, colocando suavemente una mano en su mejilla. Yo también aposté, dijo en voz baja. Aposté a que podía mantener mis mundos separados, a que podía protegerme de sentir demasiado. Y me alegro profundamente de haber perdido. El beso que siguió fue suave, tentativo, un primer paso en un camino que ambos sabían sería complejo pero extraordinariamente valioso. No era un final, sino el verdadero comienzo de su historia, la del millonario que bromeó sobre una limpiadora que no sabía bailar, hasta que ella sonrió y lo calló, demostrando que era mucho más de lo que él jamás habría imaginado. Y mientras la música del vals se desvanecía lentamente, ambos supieron con certeza que, independientemente de los desafíos que enfrentarían, habían encontrado algo auténtico en un mundo de apariencias. Algo que merecía cada esfuerzo para hacerlo florecer.